Gloria al Señor. Bueno, hermanos, les doy la bienvenida a los que han venido, que no les pude, que di la bienvenida a los que ya estaban, pues les doy la bienvenida a los que han estado viniendo ahora. Bueno, quiero que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer esta porción de la palabra en donde se nos habla de ser un obrero aprobado, ¿vale? Pero que lo que realmente habla, hermanos, es acerca de ser un instrumento de Dios, un instrumento de honra en las manos de Dios. Si ustedes se acuerdan, como a modo de introducción, que el domingo pasado estuvimos hablando de qué es lo que Dios está buscando servidores. Y ahora vamos a hablar de qué es un servidor y cómo debemos estar para servir a Dios como instrumento de honra. Así que quiero que me acompañen del versículo 14 de capítulo 2 de 2 de Timoteo y vamos a leer hasta el 26. Lo voy a leer rápido y luego vamos a desarrollar y vamos a extraer bastantes cosas importantísimas para nuestras vidas. Dice así: recuérdales, esto lo dice Pablo a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Saben concretamente de qué Pablo está hablando aquí? De la iglesia visible. ¿Saben ustedes que este es un sermón que también quiero dar? Uno de los sermones que ya tengo preparado es acerca de qué es la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿A qué nosotros llamamos iglesia y a qué llama el Nuevo Testamento iglesia? Y la iglesia básicamente, hermanos, son todos aquellos que han sido redimidos por Dios, que por ende tienen la morada del Espíritu y que indistintamente a dónde se encuentren, puede estar uno aquí, el otro allá, el otro puede estar en otra ciudad, en otro país, todos son una iglesia en Cristo. Porque como Dios nos ve a cada miembro, más allá de donde se encuentre, los ve que han sido limpiados por la sangre de Cristo, han sido vestidos con vestiduras blancas, espirituales. Entonces, todo esto conforma la iglesia. Pero luego está la iglesia visible, que aquí es donde más nosotros tenemos que prestar atención. Porque todos los miembros de la iglesia invisible cumplimos los mismos patrones, tenemos el mismo perfil, ¿vale? Y que delante de Dios, ya como hemos visto en Romanos, hemos sido justificados, hemos sido santificados, seremos glorificados, somos del redil de Dios, hemos sido adoptados como hijos suyos, etc. Entonces, disfrutamos de todas esas bendiciones de Dios en nuestra vida. Ahora bien, y aquí viene el tema. Pero como dice la palabra, nosotros no somos de este mundo, porque hemos sido redimidos. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra vista tiene que estar en los cielos, pero sí estamos en este mundo. Y aquí es cuando se entrelazan estas cuestiones. Al estar en el mundo, resulta que tenemos que congregarnos físicamente. Esa congregación físicamente, en un lugar determinado, como en el caso nuestro, este lugar, ocurre que vamos a tener que convivir con personas que no son parte del redil. Y eso solo le incumbe, o sea,
Eso solo lo ve Dios, ¿vale? Nosotros no estamos para estar. Sencillamente es como cuando, ¿se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Donde el Señor le dice, Señor, ¿qué dice? Cuando los hombres durmieron, vino el diablo, sembró la cizaña. ¿Qué ocurre? Cuando la cizaña creció, los responsables del campo le dicen a Dios, Señor, ¿quién ha sembrado esta cizaña? ¿Quieres que la cortemos? Y dice el Señor, no, porque no vaya a ser que queriendo cortar la cizaña también cortéis el trigo. Deja que crezcan juntas y al final de la siega, ustedes ahí se van a dar cuenta cuál es uno y cuál es otro. Resumidas cuentas, hermano, por sus frutos conoceréis. Y realmente, en la cizaña tiene muchas características, por eso habla de la cizaña, porque la cizaña se parece al trigo. Aún más, si tú y yo hoy viéramos un trigo y una cizaña, no la distinguiríamos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el trigo no lleva fruto. La cizaña no lleva fruto, el trigo sí. Y otra, la raíz de la cizaña, y es ahí donde yo quiero que tú te quedes con esto, absorbe las fuerzas y la energía que necesita el trigo para crecer. Aquí, cuando dice en el versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, esto se lo está diciendo a la iglesia. Dice, Timoteo, ve a la iglesia y diles esto. Dice, que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 15 cuando dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Que la relación interpersonal, ¿en qué se basa? En la comunicación. Si no hay comunicación, no hay relación. Yo me relaciono cuando hablo y escucho, hablo y escucho. ¿Vale? En ese hablar, en ese escuchar, ahí se mueven cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener las antenas bien puestas. Porque yo le voy a decir una cosa, hermanos. Miren, si hay una de las áreas donde el diablo gana terreno en las iglesias, es que la iglesia carece de discernimiento de espíritu. En donde no sabemos distinguir, vale, sí, Dios sabe, pero el Señor dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual discierne, dice que el alimento sólido son para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos del discernimiento ejercitado. Dios no me ha puesto a juzgar, es decir, Dios no me ha puesto a condenar a nadie, pero yo sí juzgo las cosas. Juzgo los corazones, juzgo los espíritus. Juzgad, dice también Pablo, juzgad los espíritus si son de Dios o no. Eso lo decía Juan en la primera epístola de Juan. Que juzguemos nosotros los espíritus. Y el gran problema de la iglesia es cuando damos por hermanos en la fe personas que en el fondo todavía no. Y en esto hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay hermanos o hay personas que están en un proceso. Y es el proceso de Dios. Por eso no podemos condenar ni decir nada. Pero hay algunos, gracias a Dios no son muchos, que son cizaña. Y que la cizaña normalmente, lo que tiene la persona como característica de cizaña, es que al pasar del tiempo te va a robar las fuerzas. Le va a robar la fuerza al pastor, porque el pastor va a tener que estar en lugar de que como las ovejas, que las ovejas oyen la voz del pastor y le sigue, sin más, tiene que estar detrás de las cabras, ¿vale? Como si fueran ovejas, y venga por aquí, y con problemas, con discusiones, con pláticas que no vienen de Dios, que no bendicen. En Efesios, por ejemplo, capítulo 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nosotros, hermanos, no podemos relajarnos en esto. Y aquí lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, lo primero, el hombre de Dios no debe ser contencioso. No debe haber contiendas, no debe haber... Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Miren, ¿sabían ustedes que el hombre cizaña, el hombre que parece trigo, pero no es trigo, lo que más él va a luchar es por que no se descubra sus vergüenzas, que no se descubra sus pecados. Se va a justificar, va a tratar de hacer lo imposible para que se va a sentir juzgado,
Pero el sabio, porque aquí hay una cuestión entre el sabio y el necio. El trigo es sabio, hermano. El Hijo de Dios, el que verdaderamente conoce a Dios, es sabio. ¿Sabe por qué es sabio? Porque el verdadero Hijo de Dios, el que conoce a Dios, cuando me exhortan, cuando a mí me reprenden de alguna falta, yo le termino dando las gracias, porque me está ayudando a crecer. Pero ¿qué hace la cizaña? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? A mí no me juzgues. Y ahí, tienen una cultura evangélica, tienen jergas, donde conocen la Biblia, más o menos, hablan bien, y uno, si no discierne estas cosas, entra. Y en el caso del pastor, claro, les roban las fuerzas y más, pero también ocurre en la iglesia, hermano. Porque las malas, ¿sabían ustedes que cuando dicen 1 Corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? En el original dice compañía. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuidado con quién te juntas. Y no disiernes esto. Yo lo veo, yo lo discierno. Yo por lo menos viví, yo sé. Veo, porque Dios me muestra con claridad. Pero hermano, no se da que me cae bien, es colega, es mi amigo y demás. Cuando pase el tiempo, vas a ver, vamos a saborear los frutos dulces o amargos de nuestra falta de discernimiento, sobre todo frutos amargos, de cosas que viviremos, porque realmente nos habrán robado la fuerza. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué dice en Santiago 3:13? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues muestre en su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero no jactéis diciendo, mintiendo contra la verdad, porque esa sabiduría no viene de lo alto, sino que es carnal, terrenal, diabólica. Creo que lo ha puesto, ¿no? Y diabólica. ¿Y qué dice el otro versículo? Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermano, miren, de todos los años que yo llevo en el Señor, si hay algo por lo que yo he orado, llorado, hasta hace poco, es decir, Señor, guárdame y guárdanos de estar en un lugar que, aunque se llame iglesia, un lugar tóxico. Y esa toxicidad a veces tiene apariencia de piedad. Por eso es peligrosísimo. Tiene apariencia de piedad. El pastor qué bien habla, qué tal, qué cual, pero en realidad, hermano, tenemos que discernir. Esto es algo que alguna vez lo dije. Esto me lo habló un hermano, me lo comentó hace tiempo y se me quedó grabado. El hombre espiritual, el que verdaderamente es hijo de Dios y el que no se desliza, a las personas, nosotros tenemos 3 formas de vernos. Al ser humano, hablo en general, no hablo solo en general, tenemos 3 maneras de ver al ser humano. Así, así o así. Debemos ver así. ¡Qué lindo, Luis! Es mi amigo, yo lo quiero un montón, pero yo lo miro a ver. ¿Qué respalda sus acciones? ¿Qué le motiva para estar aquí? Esto me ayuda totalmente, porque las palabras sólidas son para los que han alcanzado madurez, que por el uso tienen los sentidos del discernimiento. Entonces yo miro, Luis, perdona, pero no está bien. Y ahí salta su naturaleza. Tú a mí me juzgas. No pasa, ¿vale? Esto con Luis. Con Luis es un hermanito precioso que yo sé que vamos, el Señor tiene grandes cosas para ti, Luis. Te lo aseguro. Dice el versículo 15, porque ustedes fíjense que aquí Pablo está diciendo a Timoteo, dile a la iglesia esto. Esto le incumbe a ustedes, ¿eh? A ustedes les incumbe mirarme a mí así. Luego yo te voy a hacer una predicación acerca de la carácter, cualidad y condición que debe tener un pastor. Y se los voy a decir para que ustedes sean herramientas para que ustedes lo tengan. Y para que con esa herramienta ustedes lo ejerciten conmigo.
Para que me miren así, a ver, habla muy bonito, todo muy lindo, pero a ver, ¿cuál es esa gasolina que alimenta sus acciones? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué le motiva realmente? Porque el fin puede ser el mismo, pero la motivación no. Y lo que vale es la motivación, porque ¿sabes por qué? Porque la cizaña tiene motivaciones erróneas y se parece al trigo en sus acciones, pero en el fondo son frutos amargos. Hermanos, dice, versículo 15, procura. Eso se lo dice. Y les voy a decir una cosa, aunque se está dirigiendo a Timoteo, Timoteo era un obispo anciano que pastoreaba. Esto ya lo voy a explicar en otro momento, ¿vale? Era un pastor. Y aún más era evangelista, porque según 2 Timoteo 4 dice, haz obra de evangelista. O sea, lo tenía todo. Pero en realidad era un obispo, era alguien que supervisaba las iglesias. Él viajaba y supervisaba. Pero aunque se está dirigiendo a Timoteo, yo les digo una cosa es ser pastor y otra cosa es ser obrero. Todos los pastores son obreros, pero no todos los obreros son pastores. Y la iglesia está llamada a ser obrero. ¿Y sabías que el obrero tiene las mismas condiciones que un pastor? Lo vamos a leer. Versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí ya podemos detenernos aquí. Pero lo cierto, hermanos, es que a ustedes les incumbe por su bienestar espiritual, les va que ustedes se dediquen a doblar rodillas delante de Dios y decirle al Señor, háblame, pero con la Biblia en la mano, ¿vale? No así. Háblame. Y el Señor te dice, abre la Biblia, y tú no la abres. Háblame. No. ¿Vale? Porque ya no hay revelación, ahora hay iluminación. Dios me tiene que iluminar de lo que ya está revelado. Ahora, ¿qué es un obrero? Un obrero es el que tú estás demandando de ti, ¿sabías? Y por supuesto de mí. Pero Dios está diciendo, a ver, busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Utiliza bien la palabra de verdad, ¿vale? Obrero. Dios está buscando obreros. Dios está buscando obreros que le trabajen, que le sirvan espiritualmente, no en la carne. Y esto hay mucho que decir. Porque se puede hacer cosas en la carne que tienen apariencias espirituales. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos, porque esto yo lo he visto mucho. Y esto yo, lo que les estoy diciendo, no se los va a decir nadie. Escucha esto, nadie. Miren, yo como pastor, yo tengo 2 formas de servir al Señor. Y esto ustedes lo tienen que distinguir. Yo puedo hacer que usar mi ministerio para servir a la iglesia o usar la iglesia para que sirva a mi ministerio. Si no ha quedado claro esto, les voy a poner ejemplos. Imagínense, hermano, yo ahora conozco un hermano, un amigo en Zaragoza. Yo vengo, para los que no conocen, vengo de Zaragoza. Conozco, y ¿sabes qué? Con él llevo 5 años trabajando, vamos a abrir una obra en Zaragoza, tal cual, y necesito 5.000 euros, hermano, porque allí vamos a abrir un templo, y la iglesia, como no discierne, ay, sí, hermano, venga, una ofrenda, venga, vamos a levantar ofrenda para levantar y más. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Utilizar a la iglesia para alimentar mi ministerio. Porque el Señor me dice, ¿quién te mandó a ti aquí? ¿A dónde te he puesto yo? Aquí. ¿A pastorear dónde? Aquí. Yo te voy a pedir cuenta de aquí. ¿Está mal hacer? Nada. Está muy bien hacerlo, pero financiatelo tú. Y que la iglesia vea que a través de tu sudor, lágrimas y sangre, diga la iglesia, vamos a respaldar. Un pastor no debe ser mantenido, un pastor debe ser sostenido. La diferencia es abismal. El mantenido es aquel que digo, yo hago muchas cosas, ayúdenme, venga, porque me tienen que ayudar a mis cosas, a mi visión, a mi ministerio, ayúdenme, venga. Eso es, vamos a mantenerlo, incluso financieramente. El sostenimiento es otra cosa. El sostenimiento es que ves al pastor con la lengua afuera, está ya cargando peso por amor a la iglesia y vienen los obreros y dicen, vamos a sostener la carga. Porque no, miren, mantener al pastor significa que
se le mantiene a Él, es decir, su persona. No, para eso está Dios. Dios me mantiene. Pero la iglesia debe sostener el peso del ministerio, el peso de la carga de la obra, de la extensión del reino. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces uno dice, vamos a sostener. ¿Qué ocurre? Yo estoy aquí y ustedes me ayudan, pero ¿en qué me están ayudando? Claro, si yo estoy aquí, sin más, y digo, manténganme, no es bíblico. Pero si ustedes me ven a mí con una carga pesada, hermano, ayúdenme, porque no doy más. Vamos, ¿y qué hacen? ¿Vienen y ayudan a sostener la carga que tengo o no? Eso es, sostén. Y eso, si tú no lo disciernes, te van a engañar. ¿Sabes qué? No hemos pasado los otros versículos. Pero les voy a decir una cosa, hermano. Miren, cuando a mí, para que ustedes vean la diferencia de... Porque aquí ya vamos a ver más adelante, pero luego voy rápido, ¿vale? Y perdonen que me extienda un poquito, tengo la libertad de poderme extender un poco más. Pero les voy a decir una cosa, hermanos. Miren, la cizaña, una de las características que tiene, ¿sabes cuál es? Que cuando tú le exhortas, la cizaña se ofende. Pero quiero que presten mucha atención en esto. Presta mucha atención. Cuando a mí viene un hermano o viene el pastor y me confronta con un pecado, yo tengo dos opciones. O decir, ¿quién eres tú para juzgar mi vida? Que sepa que esa actitud automáticamente empezaré a engañarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque si yo digo, sí Señor, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Viene el pastor, me reprende, me molesto, me justifico, ¿y qué es lo que hago? En lugar de ir por ese camino, Jesús dijo, yo soy el camino verdadero que lleva a la vida, empiezo a coger este camino, el mío. Y para yo caminar por este camino, es un camino de un autoengaño. Y presta atención en esto. Mientras yo me voy engañando a mí mismo, abro todas las puertas de mi vida espiritual para que otros me engañen. Y ese que me va a engañar a mí, será engañado también. Será un autoengañado. ¿Por qué? Porque es una retroalimentación. Serán engañados, irán engañando y siendo engañados. Hermano, cuando yo muero, cuando yo digo, sí, Señor, reconozco que soy pecador y voy a morir a esto, automáticamente viene un crecimiento espiritual. Y en ese crecimiento espiritual viene discernimiento. Empiezas a discernir, empiezas a crecer. Cuando digo, ay, es que me ha dolido, es que a mí me ha dolido lo que me ha dicho. Bueno, vale, bien, te ha dolido, como nos duele a todos, hijo mío. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué camino vas a seguir? El de seguir autojustificándote, autoengañándote y dejar que otros te engañen también, porque te van a engañar, porque tú no tienes las armas para decir el discernimiento, este me está engañando, este no, este de Dios, no las tienes, porque hay un autoengaño. Y si tú o yo, que somos los mayores responsables como mayordomos de Dios, de velar por mi vida espiritual, ¿qué puedo esperar de los demás? ¿Me voy entendiendo? ¿Se están dando cuenta? Así que, hermanos, versículos 16 al 18, más evita profana y vana palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad, las malas compañías. A mí me han llegado a decir, hermano, yo le tengo que reconocer que me salió una carcajada porque dentro de todo esto hay amor y hay deseo de que Dios obre. Pero a mí me llega a decir, el pastor es aburrido porque solo para hablando de Dios. ¿Y para qué estamos? ¿Y para qué estamos en esta tierra? ¿Sabes por qué yo no paro de hablar de Dios? Porque esa es mi identidad. Yo no soy cristiano como una chaqueta que me la pongo los domingos por la mañana, hermano. Yo soy cristiano las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo siento. Y lo siento porque los que aman a Dios me van a reconocer, este es de Dios. Pero los que no aman a Dios van a decir, este es aburrido. Este lo vamos a... Porque no habla del fútbol, del Barça y del Madrid.
y de esto y de lo... Hay que hablar de todo. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Pero cuidado, hermano, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de repente tú estás rodeado de trigo y a lo mejor no son trigos, quizás. O son trigos disfrazados, vestidos de cizaña. Que es peor todavía porque Dios le va a pegar un rapapón. Serán los que serán pasados por fuego y serán salvos como por fuego. Es que en la viña del Señor hay de todo, hermano. Y tenemos que guardarnos, cuidarnos. Y aquí cuando dice, por ejemplo, evita profanas y vanas palabrerías. La palabra vana significa hueco. ¿Qué significa? Claro, cuando nosotros nos dice vanidad, pero la vanidad es vacío de contenido. ¿Saben la cantidad de veces que yo he tenido que estar en lugares, hermano, y me las he tenido que aguantar, pero no me podía ir? Porque era una falta de respeto irte. Oh, Señor, que pase rápido el tiempo. Y hablando así, porque me compré un vaquero y ese vaquero era porque está... Bueno, está bien, hay que hablar, pero una hora. Y el fútbol, y el Barcelona, porque el Barcelona, yo soy del Madrid, y que porque... Yo cuando me tuve que... es que me contamina, hermano. Ahora si tú me dices, pero pastor, no espere, si la reunión que usted estaba era del mundo, entonces te tengo que dar la razón, no me puedo rasgar la vestidura, pero las conversaciones esas eran entre creyentes. Hermanos, están los escogidos de Dios que están vestidos con vestiduras blancas y rociados con la sangre de Cristo y que son santos, y luego están los que quieren ser cristianos sin Cristo. Vivir su propio cristianismo. Y eso huye, hermano, con eso. Y hay que discernir. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Sabes lo que está queriendo decir el apóstol Pablo aquí? La casa grande no está haciendo una distinción entre casa pequeña y casa grande. La casa grande era el palacio del rey. Y está tomando como un símil a lo que es la casa de Dios, lo que es somos templo del Espíritu Santo. Y en el templo, o sea, en el cuerpo de Cristo, hay utensilios de oro y de plata, son los redimidos por Dios, y los utensilios de barro y de madera, que esos son los trigos, que no son hijos de Dios, aunque hablen, tengan la jerga, tengan una subcultura evangélica, porque aprendieron bien las formas, pero no tienen vida interior. Y le dice, bueno, si ustedes quieren ser instrumento de honra en mis manos, límpiense de todo esto. Pero miren, por ejemplo, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Quieren que les diga una cosa? En las conversaciones, cuando tú o yo hablamos de Dios, sazonado con gracia, le estamos haciendo un favor a los oyentes. Le estamos haciendo un franco favor a los que nos están oyendo. Porque los estás alimentando, les estás dando un bálsamo y les estás refrigerando su vida, refrigerando con el agua de vida. ¿Se acuerdan? Los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Esos ríos sirven para qué? Refrescar, beber, de beber del manantial de vida, hermano. Yo hablo de todo y los que me conocen, hablo de política. Hablo de lo que quiera, me encanta. Pero eso no es lo que abunda en mi corazón. Lo que abunda en mi corazón es Dios. Y es lo que más pienso es en Dios. Y eso es un ejercicio que todos tenemos que tener si queremos ser obreros aprobados e instrumentos de honra en las manos de Dios. Aquí la palabra casa grande está hablando de palacio. Y está hablando... ¿Qué les dijo, por ejemplo, en Mateo 23, 25? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Cuidado con esto. ¿Sabían que en nuestro interior hay un fariseo dentro y un siervo también? Y nosotros a quien alimentemos más, eso es lo que más va a prevalecer. O la cizaña o el trigo. O el infiel o el fiel. O el de la carne o el del espíritu. Hace morir pues lo terrenal en vosotros, ¿no? Y dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
Yo pregunto, ¿podemos caer en eso nosotros? Claro que sí. Hermanos, a mí me va más lo que piensan de mí ustedes que lo que piense Dios de mí. Porque como no le veo, y algún día sí voy a rendir cuenta, pero mientras tanto voy saliendo del paso. Cuidado, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y si tú quieres ser, la sabiduría, ¿sabes que sirve para todo? ¿Tú quieres ver a tus hijos entregados a los pies de Cristo? Solo lo va a hacer si tú eres sabio. Porque el sabio es el que sabe que tiene que orar. El sabio es el que sabe que tiene que estudiar la palabra. El sabio es el que sabe que todo esto no está para acumularlo en la cabeza, sino para vivirlo. Y cuando tus hijos te ven, dices, yo quiero ser como mis padres. Porque las palabras van a vir de todas fuentes, de muchas fuentes. Eran como los areópagos griegos. Pues se presentaba uno y daba su disertación. Luego venía el otro, su disertación. Venía el otro, su disertación. Venía el otro, ¿con cuál te queda? Yo con este. Pues así son los jóvenes. Pero cuando ven la diferencia de los padres, que no es solo bla, 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 sino que además es alguien que vive lleno del Espíritu, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor siempre, entonces los hijos dicen, pero es que no hay color. Yo quiero esto que tienen mis padres. Y nos rasgamos la vestidura porque en el fondo, cuando esas cosas suceden, la mayoría de las veces, porque esto es para hablar, cada versículo es para hacer un sermón. Estas cosas suceden cuando la cabeza falla. Cuando la cabeza falla, los hijos pierden el norte y se agarran a lo mejor que ellos pueden. Porque no tienen, carecen de discernimiento, carecen de juicio. Así que, hermanos, versículo 21. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quieren que les diga una cosa? Y presta mucha atención en esto. Nosotros vivimos en una época, y hablo del mundo, ¿vale? Pero me incumbe la iglesia. Las iglesias viven un pragmatismo recalcitrante. Son tremendamente pragmáticas. Y les voy a explicar dónde está el detalle. El pragmatismo dentro de lo que es una iglesia es aquello que considera que viene de Dios por el solo hecho que funciona. Yo pregunto, ¿el diablo cree que el diablo tiene poder para hacer funcionar cosas? Por supuesto que sí. Mira cómo va el mundo. Llevamos más de 6.000 años que el diablo lo está haciendo funcionar a su manera. Y muchos le siguen sus disoluciones. ¿Por qué? Porque funciona. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? Que sus parámetros de medición son la vista. Por eso es menester entender que la fe es lo que no se ve. Es lo que el espíritu de la palabra te dictamina por medio de la palabra del espíritu a tu ser interior. Por eso la Biblia habla del hombre interior. El hombre interior. Mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando. Y entender, hermanos, que cuando dice así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento y dispuesto, dice, y santificado, útil, no práctico. Nosotros somos llamados a ser eternamente útiles, no inmediatamente prácticos. Y esto hay que discernirlo también. Y yo lo veo, hermano. Cuando uno está empapado de la palabra, empiezan a salir las cosas. Cuando un chef, imagínate un catador de vino. Tú bebes un vino y dices, ¿por qué? No sé distinguir. Solo se distingue un vino tinto de un vino blanco. Pero alguien que es catador, no, este vino está en una barrica con una cosecha tal, o no, porque tiene discernimiento, tiene elementos de criterio para saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo, que es lo que te proporciona la palabra. Pero el útil, el eternamente útil, es útil en las manos de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Pero el que no quiere someterse bajo el parámetro de Dios, ¿qué es lo que va a hacer?
Buscar su propio, ser prácticos. Venga, ahora hay que hacer esto, hay que pintar la iglesia, ahora vamos a salir fuera, ahora vamos a entregar folletos, ahora no vamos para allá, ahora no vamos para aquí, ahora. Porque todas esas cosas como que. Y quiero que decirles una cosa, hermano, la religiosidad es mucho más atractiva que la espiritualidad. El hombre espiritual es aburrido, ¿eh? El hombre espiritual es aburrido, el religioso no. Porque el religioso va a crear una plataforma, la iglesia la va a transformar como si fuera un supermercado, al gusto del consumidor. ¿Qué te gusta a ti? A mí me gusta la música, grandes instrumentos. ¿Qué te gusta? A mí me gusta salir a hablar a la gente, más, pues vamos a salir. ¿A ti qué te gusta? Bueno, al gusto del consumidor, y eso es religiosidad. Porque el Señor está en un rincón diciendo, ¿pero qué está haciendo esta gente? Si yo no los he mandado. Porque no hay nadie que afine los oídos espirituales, oír la voz de Dios, oírla. Oye Israel, el Señor nuestro, oye Israel, el Señor nuestro Dios, oír. Pero como nadie oye, vamos engañando, siendo engañados, y ciegos, guías de ciegos. Hablo en general, ¿vale? No estoy hablando concreto, de forma concreta. Estoy hablando en general. Anda que no he conocido iglesias y que no he pasado por esto, no he pasado por aquello, no he pasado por lo... He visto esto, he visto lo otro. Hermano, esto es como el arca de Noé. En la iglesia hay de todo. Y somos tan distintos unos de otros, pero aunque yo sea una jirafa y el hermano sea un elefante, ambos hemos sido transformados por el poder del evangelio. Así que, hermanos, en 2 Timoteo 3:17, ¿qué dice con respecto a la palabra? Porque recuerda que aquí Pablo le está exhortando, le está animando a hacer instrumentos de honra. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Tú te consideras un instrumento santificado por Dios en sus manos? Aquí ya no vale la autopercepción, ¿vale? Aquí vale lo que la palabra de Dios dice que es un obrero y que es alguien santificado. Conforme a este parámetro, yo me miro como un espejo y digo, a ver, la palabra de Dios dice esto. Tú, Julio, ¿eres un obrero aprobado por Dios, santificado en sus manos como instrumento de honra? Yo digo, a ver, me paso 4 horas viendo los programas de Netflix que a mí me gustan. Luego me paso 10 horas trabajando, porque claro, hay que hacer 2 horas de extras para llegar a fin de mes. Porque como no me fío de Dios, yo me tengo que buscar las habichuelas. Ya tengo ahí 16 horas. Luego llego a casa, estoy cansado, quiero mis cosas y demás, y la trato mal a mi mujer de vez en cuando porque estoy cansado, estoy quemado, tengo raíz de amargura. Si somos honestos, no, ni de lejos soy instrumento de honra. Ah, pero soy cristiano y quiero ir al cielo. Cantamos, Señor, quiero más de ti. Y al estar en tu presencia, pero quiero menguar para que crezcas tú. Bueno, no nos engañemos. No hay peor cosa que ser autoengañados, hermano. Eso es lo peor que hay. Que te engañe a alguien, bueno, es más listo que tú. Ha demostrado ser más listo que tú. Pero que tú te engañes a ti mismo, es que, hermano, no tiene perdón. Y además lo digo por experiencia, porque yo también pasé tiempo de engañarme a mí mismo. Lo digo por experiencia. Ojalá fuera una cátedra de todo, de cosas que uno ha hecho siempre bien, pero no es así. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermano, ¿sabe lo que son las pasiones juveniles? Uno dice, bueno, yo tengo 38 años, ¿vale? No te rías. No, tengo 55 años, ¿vale? Y yo digo, bueno, esta porción, este versículo es para los jóvenes. Pasiones juveniles. No está dirigido a los jóvenes. Le está calificando estas pasiones porque es común en los jóvenes, pero lamentablemente hoy, hermano, en los tiempos de Jesús, un joven llegaba hasta los 12 años. Hoy llega hasta los 32 años. Un joven. Yo he estado en iglesias, hermanos, que las reuniones de jóvenes, a algunos, ¿saben los que no iban? En la mayoría, los que no tenían hijos. Y veía gente de 40 años, 50 años en la reunión de jóvenes. Y porque como no tengo hijos, pero tú le veías su vida inmaduro.
Claro, era joven espiritualmente. ¿Y qué es la pasión juvenil? Es reconocimiento, aceptación y éxito. ¿Tú buscas ser reconocido? Pues entonces huye de esa pasión. ¿Tú buscas tener éxito? Huye de esa pasión. ¿Tú buscas ser aceptado? La aceptación de la gente, de los hombres, propio de los adolescentes, huye. Y se lo estoy diciendo a los adultos, ¿eh? Porque si tienes esas pasiones, entonces, hermano, tienes que clavar la rodilla, pedirle perdón a Dios y dejar que Dios te llene de su Espíritu Santo. La palabra huir es salir corriendo, bueno, se los digo en Argentina, salir a 1000 por hora corriendo. ¡Huye! ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice, el que desea obispado, buena obra desea, pero el obispo tiene que ser rac, y largaba una lista de cualidades? ¿Y cuál era una de las cualidades? Que no tenía que ser un neófito. No vaya a ser que, envaneciéndose, caiga en lazos del diablo. Eso es lo que hacen los jóvenes. No hace más que abrirles puertas al diablo constantemente. Pero lo peor es que los padres y los adultos hacen lo mismo. Hasta el punto, hermanos, ¿saben hasta lo que yo llegué a ver? Miren, yo los conozco y sé que los padres que tienen hijos adolescentes y jóvenes, ¿cuánto desearían que sus hijos no solamente vengan a la iglesia? Porque tampoco es un indicativo. Que tú veas a tu hijo y digas, oh, papá, quiero estudiar el seminario, quiero aprender piano porque quiero la alabanza, quiero estar parte de la alabanza, ¿Quién no le gustaría? ¿Sabe ver padres que castigaban a sus hijos y dicen, ahora no vas a ir a la iglesia? Porque le castigaban con lo que más le gustaba. Hermano, el discernimiento no sé dónde lo dejó. Y hay padres que están desesperados porque sus hijos siquiera vengan a la iglesia. Y le castigaba para que no venga a la iglesia porque sabía que era lo que más le gustaba. Bueno, aunque eso parezca algo, ¡oh! ¿Qué tal? Bueno, ese es el común denominador de muchas iglesias, hermano. Es lamentable. Del 23 al 26 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor, cuidado que aquí no está hablando del pastor, ¿eh? Todos los pastores son siervos, pero no todos los siervos son pastores, recuerden. Todos los pastores son obreros, pero no todos los obreros necesariamente tienen que ser pastores. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar. No todos los que enseñan son pastores y maestros. ¿Sabían eso ustedes? ¿Sabía que Dios en 1 Pedro exhorta a la iglesia a enseñar a los que son nuevos? ¿Sabía que usted tiene la responsabilidad de enseñar a otros? Y no solamente en la iglesia, en tu puesto de trabajo, donde tú te encuentres. ¿Y qué le va a enseñar? ¿Que tú eres del Barça? ¿O qué les va a enseñar? De la moda, de la última moda. Y dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Está hablando de la cizaña. ¿Sabía que no está hablando del mundo? Está hablando de los ateos religiosos que asisten a una iglesia y que se parecen aún más. Cuando tú lo ves, tú dices, wow, hasta es mejor cristiano que yo, ¿eh? ¿Sabía que muchos irán al cielo? Y muchos dirán, va a ir al cielo. Y dirá el Señor, sí, va a ir al cielo. Pero Señor, es el que tiene que ir al cielo. No va a entrar ni de lejos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Derrama su salvación. Quiero leer 2 proverbios, preciosos proverbios que hay. Miren, Proverbio 18:2. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. ¿Se acuerdan lo que les decía cuando dicen, no, a mí no me juzgues, porque como diciendo, pero si tú eres igual pecador que yo, y si yo te lo estoy diciendo porque te amo, para que cambien. Ah, no, yo no tengo tanto pecado, a mí no me juzgues. Cuidado, hermanos, con la necedad. Proverbio 27:22. Me encanta, este proverbio, y lamentablemente es así, ¿eh?
Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados, ¿se acuerda del trigo de la cizaña? Dice, en un pisón no se apartará de él su necedad. Para concluir, hermanos, el necio, que si no lo sabes identificar, te va a robar la vida, si hace falta, te la robará. Y las pocas fuerzas que tú tienes que le pertenecen al Señor, porque el diablo ya te habrá robado ciertas cosas, porque claro, 4 horas en el Netflix, hermano, y luego que termino de ver Netflix y me voy a poner a orar. Porque la carne desea cosas de la carne y el espíritu desea cosas del espíritu. Y si el espíritu te está llevando a orar, yo te puedo asegurar que no vas a orar después de 4 horas de Netflix. Vas a apagar el televisor al minuto 1 y te vas a poner a orar. Porque la carne es carne, y a Jesús lo dejó muy claro, todo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es así de sencillo. El que es nacido del espíritu es el trigo que lleva fruto. ¿Qué dijo Jesús? Yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Claro, si tengo a este hermanito, bueno, que Dios no le está labrando el corazón porque es necio. Y yo siempre tengo esto, mire, algo muy sencillo, hermano, y ya concluyo. Esto yo lo aprendí así. Si el poder del Espíritu Santo no ha logrado cambiar a este individuo que ha estado expuesto al Evangelio en años, ¿quién soy yo para cambiarle a él? Lo mejor que uno puede hacer, y lo he hecho, es hacer así. Y orar, para que Dios obre. Porque ese puedo ser yo. Ese puede ser yo. Y me gustaría que oraran por mí, si vieran así mi vida. ¿A que sí? Entonces, esa es la cuestión. Hermanos, cuidémonos de no contaminarnos con malas conversaciones. Cuídate, hermano. Pero claro, para eso tiene que uno estar empapado con la palabra y que eso te da discernimiento. Cuidémonos de los que son necios, disfrazados de una vida de piedad, pero sus hechos la niegan. ¿Qué pasaría si tú encuentras una persona que no rencorosa, resentida? Ustedes han oído decir que el cristiano verdadero puede estar engañado por un tiempo, por mucho tiempo, pero no todo el tiempo. Que si está engañada todo el tiempo, entonces no es cristiano. Si una persona está todo el tiempo con resentimiento, con rencores, con raíces de amargura, ¿qué dijo Jesús? Yo he puesto para que llevéis fruto. Si no vemos ningún tipo de fruto de eso, es porque hay algo peligroso ahí. O es que Dios está, pero en un rincón de su casa, de su corazón, porque su necedad no le permite, o simplemente, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz y abre, yo entraré. Pues Jesús no ha entrado. Porque ni le oye, y si le oye tampoco le dice, no, yo no quiero que tú entres, porque eres muy aburrido, Jesús, tú hablas mucho de Dios, Jesús. Yo quiero que mi corazón esté. Entonces, limpiémonos, hermanos, para ser un instrumento de honra en las manos de Dios. Huyamos de las pasiones que nos atan, de ese orgullo, de ese reconocimiento, de ese... ¿Saben una cosa? Si yo llego al final de mis caminos, al final de mi vida, y esto quiero que traten de ser conscientes de esto. Imagínate llegar al final de tu vida y que Dios te diga, mira, en todos estos años de tu vida, solo has brillado tú. A mí, yo en ti no he brillado casi. Has brillado tú. ¿Cómo nos sentiremos si amamos realmente a Dios? Avergonzados. ¿Y qué pasaría si llegamos al final del camino? Ven, siervo fiel, sobre lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. ¿Qué prefieres? ¿Qué preferimos, hermanos, cuando llegue el final del día? Porque una de las cosas de la vanidad de la vida, ¿se acuerdan 1 Juan? Que la vanidad de la vida, ¿sabes cuál es? Que no te deja ver en perspectiva. No nos deja ver las cosas, la realidad tal como son.
Y cuando llegamos ya ¡ay! ¿Qué podría haber hecho y no lo hice? ¿Y cómo tal y cual? No tenía este pasaje, pero con este pasaje voy a terminar, ¿vale? Proverbios 5. Voy a terminar con este pasaje. Yo creo que de estos pasajes extraigamos la enseñanza espiritual y que se te grabe, que se nos grabe. A mí esto lo tengo grabado en mi corazón, ¿vale? Miren, capítulo 5 a partir del 7. Dice Proverbios 5 a partir del 7. Esto no lo tenía, por eso el hermano lo está buscando porque no lo tenía. Voy a esperar un ratillo a que lo encuentres. Del 7 en adelante. Ya está. Dice, ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aquí el contexto está hablando del hombre, de la prostituta, del hombre que se va. Pero quiero que extraigamos el principio espiritual. Yo me puedo prostituir de muchas formas, hermano. El que milita no se enreda en los negocios de la vida. Enredar es adulterar, es vanidad. Dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Has estado haciendo horas extras en tu trabajo, le has entregado tu vida a tu jefe y a Dios no le ha dado ni esto. ¿Qué te espera? ¿Qué esperas al final del camino? Que seas recompensado. Ven, hijo fiel, y vas a entrar. Ni lo esperes. Dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y diga, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían. Y los que me enseñaban, no incliné mi oído, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por la plaza. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Pero para qué? Para que vaya a la discoteca, el cubate, el amigo, el colega, el aquí, el allá. Perdone que hablen así, pero es que hay un celo, ¿vale? Y dice, y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Hermano, les acabo de predicar, y eso se los digo con todo, algo que se podría haber dicho 1000 veces mejor, eso sí. Pero les acabo de predicar algo que si costara un precio, ninguno de los que estamos aquí podríamos pagarlo. Por eso dice que la verdad hay que guardarla, no hay que venderla y atarla al cuello. Esto no lo vas a oír en las redes. Y muy pocos pastores te van a decir, te van a dar las herramientas a ti para que tú mires al pastor de esa forma. Y yo necesito que ustedes me miren así, porque el pastor no es alguien que está allá y la congregación allá. Somos todos obreros que estamos trabajando para la obra del Señor y tenemos que ministrarnos todos y ayudarnos mutuamente, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por tu ministración. Y Dios mío, como siempre te pido, Señor, que no sea una dosis que dure hasta el sábado por la noche de esta semana, sino que dure para lo largo y el resto de nuestras vidas, Señor. Porque lo podamos poner por obra, Señor. Y que anhelemos ser obreros aprobados, instrumentos de honra en tus manos, Señor. Y ayúdanos, danos discernimientos para huir de las pasiones juveniles, para huir de la gente necia, Señor, que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ellos, Señor. Ayúdanos de esto. Y danos sobre todo sabiduría, porque ese es el principio, Señor. Es el temor a ti, es temerte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Y gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno.